Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Algunos ya os conozco de vista de las otras presentaciones que he hecho el mes pasado. Soy Venezuela Alameda, la nueva directora del Instituto Cervantes, desde primeros de septiembre. Para este evento, para esta actividad en la que Jorge Luis Marzo, nuestro invitado de hoy, va a hablar en español, contamos con traducción simultánea, de manera que si alguien lo necesita, por supuesto tiene a su disposición los cascos para escucharlo. Jorge Luis Marzo es escritor, historiador del arte y comisario de exposiciones. Va a hablarnos de un tema que para muchos va a ser muy novedoso, y es qué imágenes nos llegan del colonialismo español. Es un tema realmente interesante y creo que puede iluminar muchas áreas que tenemos absolutamente apagadas. Nos va a dar una nueva lectura de la realidad del arte y de la cultura española e hispánica en general. Entre sus obras destacan spots electorales, el espectáculo de la democracia, este título Me, Myself and I. Quizá algunos recuerdan el título Me, Myself and Irene. Pues Me, Myself and I, supongo que My Cell Phone. Sí. Tecnología, movilidad y vida social, y arte moderno y franquismo, entre otras. Tiene un blog del que va a hablar, muy interesante, una página web que se llama soymenos.net, a la que os invito a todos a entrar y a descolgaros, a descargaros textos que son de libre acceso. Toda su obra la tiene disponible, no requiere derechos de autor, sino que quiere divulgar estas ideas. Os dejo con él y después iniciaremos un breve coloquio. Yo tengo algunas preguntas que hacerle, aprovecharé para hacerlo y espero que todos vosotros también. A mí me parece muy interesante la deconstrucción que tú has hecho del concepto de la hispanidad, ¿no? Y la disociación que estás haciendo de lo barroco. Sin duda alguna eso es un mito que ha sido construido por élites y para cómo mezclado con todos los intereses de las falsas naciones hispánicas, el enfrentamiento con la amenaza norteamericana. Entonces para mí es muy válido todo eso que tú haces cuando tú deconstruyes ese mito, ¿no? Y para cómo esto se complica porque con el hecho de que la hispanidad está en crisis en España, ha estado en crisis casi toda la vida. Incluso yo pienso que la hispanidad se construyó realmente en el Nuevo Mundo. Porque por ejemplo, mientras que en España nunca se logró que el catalán, el vasco, el gallego hablasen la misma lengua con el mismo espíritu con que se habló en América Latina, en Argentina, en México, en Cuba, el hijo del gallego, el hijo del catalán terminaban hablando un castellano que no sería exactamente el mismo castellano, pero un castellano que permitía que todo el mundo se comunicase, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que ese mito hay que desarmarlo y deshacerse de él. Pero al mismo tiempo hay un fenómeno sociológico indiscutible que hace que antes que se diese ese fenómeno, un mapuche, un quechua, un inca, un azteca, un yoruba, no podían comunicarse de ninguna manera. Y sin embargo, después que se da ese fenómeno, esos individuos no solamente pueden comunicarse, pueden bailar, porque yo he visto la gracia con la que bailan salsa, peruanos, mexicanos y andaluces. O sea, hay algo totalmente nuevo. Disfrutar de una telenovela mexicana, por muy mala que sea, identificarse con esos personajes. Entonces, hay un fenómeno sociológico o cultural real que merece un nombre y que debe ser analizado con otros recursos que no sean la asociación con el barroco, quizás con la imagen, los mitos religiosos. Entonces, a mí me interesaría saber, desde tu punto de vista, con qué recursos científicos, culturales, etcétera, nosotros nos podemos acercar a ese fenómeno indiscutible, del cual no participan en el mismo grado todos los miembros de todas las llamadas naciones, que son inventos latinoamericanas. Indiscutiblemente hay gente que están en una situación de periferia, más cercanos a las culturas precolombinas o africanas que otras clases medias que sí están integrados en eso, no necesariamente clases medias, obreros y campesinos, etc., ¿no? Entonces, ese fenómeno, esa sustancia real que contrapone a un, entre comillas, latinoamericano frente a un anglosajón, blanco, protestante, etc., o que contrapone a un español, a un italiano o un alemán, a diferencia de lo que lo une a ese mismo
ecuatoriano que está ahí, ese fenómeno real que nos une a tantos millones de seres humanos, que a lo mejor no somos los 550 millones, a lo mejor somos 400 millones de gente, ese fenómeno real, que es fuerte, que se desarrolla, ¿cómo podemos abordarlo para tener un tratamiento que no sea mítico, sino que sea sociológico o cultural? ¿Cómo podemos acercarnos a esa realidad que existe de la misma manera que no existe el mito de la hispanidad? Eso es lo que me interesa. Muchas gracias por tu aportación. Esto, es que deberías tú estar aquí, más bien. No estoy de acuerdo. Yo quizás reforzaría un poco una cosa que tú apuntas, que estoy de acuerdo, y una cosa que también he apuntado un poquito yo, que es: no existe una cultura previa a las prácticas culturales. Antropología y sociología nos lo han explicado 1000 veces. Es decir, no existe una cultura esencial previa a nada. Conforme, si tú planteas realmente de que existen, por ejemplo, manifestaciones culturales que han nacido, digamos, al calor, digamos, de lo que pasó, finalmente, ¿no? Sí, pero eso no fue gracias a España. No fue gracias a España. Eso fue por unas circunstancias determinadas, porque si hubieran sido los rumanos los que hubieran llegado, hablarían romano, hablarían a la romana, para ganar, ¿no? Pero, o sea, no fue realmente gracias a España. Yo creo que eso es importante. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que no hay que esencializar lo que ocurrió y los procesos culturales y de sociales que realmente después se han dado, ¿no? Y que son de una enorme riqueza, y lo que hay que verlos es en un contexto técnico. Esto es, son circunstancias que como historiadores debemos saber leer. Son circunstancias técnicas, es decir, fueron españoles, mira. Todos sabemos de que a un europeo tenía que haber llegado, no fueron los españoles. Yo creo que lo importante es quitarle la esencia, digamos, a todo este asunto y verlo con los caracteres de prácticas sociales y culturales que son enormemente enriquecedoras y que hacen posible realmente hablar de una cierta geografía cultural, que en eso sí se lo podría aceptar. Por otro lado, también, tú sabes que todo es un tema de términos, todo es un problema de términos. Si, como tú dices, vamos a quitar el nombre de la hispanidad y vamos a intentar, y estoy totalmente de acuerdo, la hispanidad me guerra, o sea, vamos a inventar un nuevo término. Fíjate la de términos que tenemos. Latinoamérica, un invento de los franceses para quitar a los españoles y ponerse a ellos. Finales con Napoleón III. Tenemos a Hispanoamérica, un invento de Simón Bolívar, y que después los españoles lo harán suyo en 1898. Tenemos a Sudamérica, un invento gringo. Sudamérica, todo lo que existe por debajo del Río Grande. Tenemos Iberoamérica, un invento español, sobre todo recuperado en democracia en el año 1992, cuando Felipe González le pide a Carlos Salinas de Gortari que le diera apoyo explícito para la conmemoración del 5º centenario, y se lo niega. Y todos los países americanos le niegan a Felipe González el apoyo al 5º centenario, diciendo: ¿pero qué vamos a celebrar? ¿Que nos habéis matado? O sea, no vamos a celebrar nada. Y al cambio le promete Felipe González a Carlos Salinas de Gortari, le promete la entrada en el NAFTA. Y de ahí sale la palabra Iberoamérica. Se inventan una asociación de un montón de países que se reúnen una vez al año, lo paga todo España, al 100% lo paga España, y me contaréis qué relaciones diplomáticas reales habrá cuando lo paga un solo país todo, y que en realidad no es más que se llama Iberoamérica para poder meter a Portugal, no, a Brasil, que es la gran potencia. Pero si metes a Brasil, tiene que estar Portugal, porque lógicamente si no, no puede estar. Así que tenemos otro término, Iberoamérica, hay muchos más, términos Mexizoamérica, o sea, Indoamérica, en fin, etc. Creo que los términos, no estás de acuerdo conmigo, nos confunden. Creo que hay que ver que la realidad cubana, incluso en Cuba tú sabes que existen realidades culturales muy diversas y muy distintas. Lo mismo ocurre en tantos países, hay que verlo con la naturalidad de lo técnico. Lo técnico significa de ver que las cosas se producen de día a día, que existen prácticas que se han sido ninguneadas mucho tiempo, pero ahí están, vivas y coleando. En mi país, por ejemplo, la mitad de las prácticas culturales no vienen pagadas por el Ministerio de Cultura, sino por el Ministerio de Bienestar Social. ¿Cómo es eso posible? Que ni que fuera esto, ¿cómo se dice esto? Cuando la iglesia da dinero a limosnas. Como si fueran limosnas. Hay prácticas sociales y culturales que son minoritarias, pero son prácticas sociales y culturales. El entender eso y saber realmente que una práctica cultural puede ver todo eso, para mí sería el más inmejorable camino. Y poco a poco creo que nos iríamos deshaciendo de esas palabras que, estoy contigo, nos molestan.